Yo creo que sí. Ya vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario del Grupo E. Este seminario va a estar presentado por el compañero de doctorado, Gustavo Navas, quien es ingeniero en sonido y acústica por la Universidad de las Américas, Ecuador. Posee dos maestrías en ingeniería con especialización en sistemas de calidad y productividad y en ciencias de ingeniería, ambas del Tecnológico de Monterrey. Gustavo ha sido coordinador general técnico en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Ecuador y tiene experiencia en proyectos acústicos con Lambda Acoustic Laboratory. Además, ha impartido clases en la Universidad de las Américas y el Instituto de Artes Visuales de Quito. Y actualmente cursa el último semestre del doctorado de Ciencias de la Ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. Pues, muchas gracias por estar aquí, Gustavo, y adelante por si quieres comenzar con tu seminario. Claro que sí. Muchas gracias a ti por la introducción. Bueno, voy a empezar. Este es mi proyecto doctoral, el cual se llama Diseño de un ambiente acústico virtual de la zona arqueológica mexicana Etzna. Esta es la agenda propuesta para el día de hoy. Hablaré primero de una introducción con algunos puntos, luego hablaré de las tres etapas que conforman este proyecto para finalmente pasar a conclusiones y a la producción científica desarrollada durante este tiempo. Entonces, empezando con la introducción, eh, me gustaría primero indicar que este proyecto más bien está enmarcado dentro del ámbito de la arqueoacústica, que la arqueoacústica no es otra cosa que el estudio de la acústica en lugares arqueológicos. Específicamente, en este caso, la zona que se decidió trabajar fue la zona arqueológica maya de Etzna, la cual está ubicada en Campeche, y se decidió trabajar en esta zona porque ya estaba como habilitada, digamos, no tenía vegetación alrededor y era posible realizar todos los procedimientos acústicos para poder hacer su evaluación. Además de que es una de las más importantes zonas mayas que existen. Entonces, lo primero es, luego de haber visto ese mapa, mostrarles un poco cuáles son las principales zonas de la zona arqueológica de Itzá. La primera de ellas, que se llama la plaza principal, que es este gran espacio abierto que colinda con este graderío al fondo que se llama Nojochná. Es un graderío en el que los arqueólogos hipotetizan que era el lugar donde probablemente la gente se sentaba para escuchar quizá algún evento que se producía dentro de la plaza principal. También tenemos otra zona que se llama la Gran Acrópolis, que es un conjunto más bien cerrado de otras edificaciones, en donde está el edificio más alto y probablemente el más importante de toda la zona, que se llama el Templo de los Cinco Pisos o el Five Story Building en inglés, eh, y donde seguramente se desarrollaban actividades más bien de la élite. Probablemente incluso habitaban en la élite alguna de estas edificaciones. Y finalmente tenemos otra zona junto a la Gran Acrópolis, que es una zona más pequeña, más acotada, que seguramente se utilizaba como áreas de descanso o para algún evento que podría ser más íntimo. Los objetivos del proyecto, el objetivo general de este, pues era la implementación de un ambiente acústico virtual de la zona arqueológica de Tzna para buscar emular las características y las consideraciones constructivas en términos acústicos que tuvieron los mayas en la zona. Los objetivos específicos fueron definidos en tres. El primero de ellos, que está asociado a una de las etapas del proyecto, que se llamó el de la caracterización acústica, que básicamente fue el de desarrollar esta caracterización de la zona arqueológica, específicamente de las tres áreas que les mencioné, de la plaza principal y de las dos acrópolis, la gran acrópolis y la pequeña acrópolis. Luego, como una segunda parte, el objetivo fue el de recrear los sonidos antiguos, igual de las tres áreas, utilizando recursos computacionales para finalmente, con este objetivo cumplido, poder hacer una validación de la experiencia del usuario de participantes que visitaran un museo y poder evaluar la experiencia que ellos tenían al estar inmersos en este ambiente acústico virtual.
La justificación del proyecto está dado por varios puntos. El primero de ellos es que la acústica de Tzna debería ser considerada parte de la cultura intangible de la sociedad. Un segundo de ellos es que nosotros buscábamos entender cómo se desarrollaba la vida en Etzna, especialmente en las tres áreas de estudio. También se buscaba preservar los paisajes sonoros de la zona. Buscamos también conectar a las personas de la actualidad con sus orígenes culturales para que puedan entender de mejor manera las costumbres mayas. Y finalmente, buscábamos también traer la zona arqueológica más cerca de la gente, sin la necesidad de que la gente tenga que visitar la zona, poder tener una experiencia, como en este caso con el tema de la realidad virtual en nosotros. Esta es la propuesta de solución que se planteó del proyecto, que como les mencioné, tiene las tres grandes etapas vinculadas a cada uno de los objetivos y hablaré de cada una de ellas y de cómo se ha ido desarrollando a lo largo de estos años. Entonces, primero hablaré de la primera etapa, la vinculada a la caracterización acústica de Etzna. Entonces, esta está asociada obviamente al primer objetivo que tuvimos de la investigación, que era la de la realización de la caracterización acústica. Pero bueno, ¿qué significa esto de la realización de la caracterización? La caracterización acústica es un proceso de medir las propiedades acústicas de un espacio, especialmente en términos de la absorción, la reflexión y los componentes que estos nos traen para entender de mejor forma cómo se comporta la zona y qué componentes acústicos tiene. También, como uno de los resultados obtenidos fueron las respuestas de impulso, que esta está definida como la reacción que tiene un sistema, en este caso la zona arqueológica, al ser excitada por una fuente o por un impulso, por un sonido. Que en este caso pues fue lo que nosotros tuvimos, y también hicimos grabaciones de audio binaural, que el audio binaural es un tipo de audio 3D que es para el cual se utiliza una cabeza, la cual es una cabeza plástica, en donde en sus ubicaciones de donde están las orejas se coloca en cada una de ellas un micrófono y este permite capturar la señal y luego esta permite generar un tipo de audio 3D llamado binaural que trata de asemejarse a la forma en la que nosotros escuchamos. Para la metodología de esta primera etapa, nosotros hicimos dos mediciones, dos visitas al lugar. La primera, que la llamamos exploratoria, que fue una visita más bien acotada, con menos equipo, y de la cual también hay una publicación que está ya dada. Y una segunda visita en la que ya llevamos todo el equipamiento que se pudo, con el que contábamos, como les había mencionado, la cabeza binaural, se llevó un micrófono, se tenía también una bocina, en este caso, para esta segunda medición. La información igual de esta está también en una publicación. Y un poco la implementación que teníamos en el lugar era como la que se ve en la figura de abajo, en donde la bocina está pintada de color azul en una de las posiciones de la que se colocó, y en rojo se encuentra tanto la cabeza binaural como el micrófono colocados, y estas posiciones fueron cambiando hasta obtener un total de 32 puntos que fueron medidos alrededor de esta zona arqueológica. Para esta medición realmente, y bueno, para las dos en realidad nos basamos en una metodología rigurosa que está basada en una norma que es la ISO 3382. Sin embargo, esta norma ISO que mide parámetros acústicos está limitada a habitaciones. Por lo tanto, no se podía aplicar directamente para la zona arqueológica. Sin embargo, está basada en esta y pues básicamente es una metodología que se propone también como parte de este proyecto, la cual propone medir el ruido de fondo, ajustar los niveles, colocar tanto el micrófono en su ubicación como la bocina. En este caso se midieron dos tipos de señales, una que es una señal de MLS, que es un tipo de ruido blanco, y la otra que es un barrido de frecuencias. Finalmente, este procedimiento se repitió tantas veces como puntos fueron evaluados en la zona arqueológica, que para este caso fueron 30 años. Pero bueno, lo más importante de esto es ver un poco acerca de los resultados que se tuvieron. Entonces, hay, en términos de los parámetros acústicos, que son lo más importante, hay dos que son los más relevantes.
El primero de ellos, que es el tiempo de reverberación, que es el tiempo que le lleva a un sonido en decaer 60 decibeles una vez que la fuente, en este caso nuestra bocina, fue apagada. Entonces nosotros lanzábamos una señal de corta duración, una señal de impulso, y luego de que decaía 60 decibeles, este tiempo de reverberación era evaluado. Y el otro parámetro importante es el de claridad, que en realidad se evalúa con dos parámetros a su vez, que son el C50 y el C80, donde el C50 evalúa la inteligibilidad de la palabra y el C80 la inteligibilidad de la música o de los instrumentos. Es decir, qué tan claros o qué tanto se logran comprender estos dentro de la zona. Pasando un poco ya a lo que se encontró para cada área, recordando que la plaza principal es este espacio grande, nos encontramos que el tiempo de reverberación es el más alto de toda la zona, llegando a tener un valor promedio de 2.03 segundos. Esto ratifica la hipótesis inicial, al menos la hipótesis de los arqueólogos, en el sentido de que este espacio es muy propicio para la realización de eventos masivos. Además, en todos los casos alrededor de la zona nos encontramos con que la claridad es buena. Por lo tanto, esto también implica que la gente pudo entender perfectamente lo que ocurría en cualquiera de estos espacios. Pasando al segundo, que es el de la Gran Acrópolis, nos encontramos un tiempo de reverberación más bajo de 1.20 segundos, lo cual también nos da la pauta a comprender que este espacio probablemente se usaba para eventos más íntimos, en donde seguramente solo las élites estaban presentes. De igual forma, la claridad es muy buena. Y finalmente, en la zona de la pequeña Acrópolis, nos encontramos con el tiempo de reverberación más bajo, de 0.89 segundos, lo que supone que este lugar se usaba más bien para descanso o tal vez para algún tipo de evento privado, pero normalmente se debe haber utilizado para descanso. De igual forma, la claridad es alta en este espacio también. También nos encontramos con este otro resultado. Estas gráficas que ustedes están viendo en pantalla corresponden a las respuestas de impulso grabadas de las tres áreas principales. Lo que tenemos en el eje de las X es el tiempo y el Y la amplitud. Entonces, al principio nosotros tenemos estas señales que son la respuesta del sistema originalmente a nosotros haber excitado con las señales que les mencioné, pero es bastante curioso e interesante que al menos en la plaza principal y en la Gran Acrópolis nos encontramos con estas reflexiones tardías que llegan luego de los 2 segundos y que no son nada típicas en una sala, mucho menos en un espacio abierto en donde normalmente las señales se disipan con bastante rapidez. Para poder comprender este fenómeno, puesto que con la teoría tradicional de acústica no se puede justificar, tenemos que irnos hacia comprender un poco más cómo funciona el tema de las gradientes de velocidad y temperatura, que en este caso afectan significativamente y permiten que estas condiciones tan particulares se generen dentro de la zona. Luego, también de haber finalizado eso, hicimos el proceso de la recreación acústica de Etzler. Este proceso también llevó varias etapas. Les recuerdo que está asociado al segundo objetivo del proyecto, que era la de la recreación de los sonidos y de la acústica del lugar. Básicamente aquí tuvimos primero un paso que fue el de la oralización. La oralización es un concepto que nos permite obtener sonidos audibles a través de modelamiento computacional de elementos que no existen realmente. En este caso nosotros tomamos nuestras respuestas de impulso, las que acabé de mencionarles, las que fueron grabadas, y también teníamos un banco de sonidos de instrumentos musicales prehispánicos que fueron grabados en condiciones de estudio, es decir, que no tenían reverberación, no tenían reflexiones prácticamente, eran muy secos, y a partir de esto, con un proceso que se llama convolución, se obtienen sonidos auralizados. ¿Qué significa esto? Es como si nosotros al instrumento musical que fue grabado en un estudio lo pusiéramos dentro de la zona arqueológica o como si nosotros hubiéramos grabado estos instrumentos dentro de la zona. Es importante destacar aquí que estos instrumentos no pueden salir de los museos que se encuentran en INA y por lo tanto no es posible que nosotros hubiéramos hecho estas grabaciones in situ. Eh, También se hizo un procedimiento de fotogrametría
que es un proceso que nos permite obtener modelos 3D a partir de fotografías. Esto lo tuvimos que hacer puesto que no tuvimos un plano 3D de la zona, no lo pudimos conseguir. Entonces, para este proceso, lo primero que se hizo fue que se tomaron fotografías del área usando drones. Se tomaron muchísimas fotografías y estas fueron traslapadas, superpuestas, para crear una nube de puntos como la que ustedes ven, y a partir de esta nube se tuvieron que clasificar los elementos para seleccionar cuáles sí son parte de la zona arqueológica y cuáles no, para después poder tener esta final, digamos, de este modelo que ya tiene una textura y que ya representa o ya se ve como la zona arqueológica. Finalmente, tenemos aquí ya el modelo final 3D que se utilizó. También, como último punto dentro de la metodología, se hizo la caracterización acústica de materiales, específicamente del estuco de Tzna. ¿Por qué? Porque en realidad la zona arqueológica, su acabado, su terminado final no son las piedras como nosotros las vemos en la actualidad, sino que estas estaban recubiertas por un material como un yeso que recubría todas las paredes de la zona. Entonces, para poder obtener las características acústicas del material, que no es otra cosa que cuál es su coeficiente de absorción y tratar de entender cómo este afecta las características sonoras del espacio, tuvimos que desarrollar por un lado un tubo de impedancia que es el que ustedes ven en pantalla, que es un dispositivo que permite obviamente obtener los coeficientes de absorción de materiales. Por otro lado, también obtuvimos un pedazo de estuco que nos fue proporcionado por INA de la zona arqueológica para poder caracterizar. Con estos dos elementos tuvimos que recortar el material para que pueda ser introducido dentro del tubo, porque esa es la característica y así es como funciona el tubo. Se le coloca el material dentro para poder evaluar la absorción y con esto pudimos hacer la evaluación del material. Ahora bien, acerca de los resultados de la auralización y la fotogrametría, los unifiqué porque les voy a mostrar un pequeño video. Tiene audio, nada más les pido que tengan cuidado con que no esté muy alto. Es un video muy corto en el que se escucha un instrumento, un silbato auralizado y se ve la parte de lo que es el modelo 3D ya final. Eh, Les destaco también que estén muy pendientes de escuchar las reverberaciones que pues, son producidas por el instrumento, puesto que estas no son parte de la grabación original. Como les mencioné, la grabación fue hecha en un estudio y esos componentes son los que se agregaron al momento de realizar, que dan la sensación como si uno estuviera escuchando realmente el espacio. Es un video muy corto. Bueno, y por el otro lado, acerca de la caracterización de materiales, el resultado obtenido fue una curva de absorción del material, del estuco en este caso. Esta gráfica se la debe entender como en el eje de las X tenemos las frecuencias, en el eje de las Y tenemos el coeficiente de absorción. Este se mide normalmente entre 0 y 1, donde 0 es que el material no absorbe nada. Estamos pensando en materiales rígidos como paredes, y en el caso de un coeficiente de absorción muy elevado de 1, estaríamos hablando, pensando en materiales que son capaces de absorber toda la energía que reciben, como lanas o alfombras. En este caso, el material, al ser un material rígido, más bien asociado a un yeso, nosotros esperábamos que no encontrar nada de absorción. Es un material más bien rígido, entonces no se esperaba. Sin embargo, en esta zona entre los 1000 y los 2000 Hz encontramos un coeficiente de absorción elevado, llega casi a 0.5, es decir, absorbe casi la mitad de lo que recibe. Esto es un elemento bastante interesante que no esperábamos encontrar y que no es típico de un material de esas características. Finalmente, pasando a la tercera etapa, a la de la validación de la recreación,
Eh, Nuevamente les pongo el objetivo, que era validar acústicamente pues, lo que se había realizado previamente, y incluso ya les mostré un video de eso. Y para esto nos valimos de un experimento realizado en un museo. Entonces, lo primero que hay que destacar aquí como parte metodológica es que no se hizo en un laboratorio, las condiciones más bien fueron las de un museo, el Museo Marco en Monterrey y también parte de las instalaciones del TEC en Mosna, en Monterrey. A los participantes se les evaluó en dos condiciones. La primera puramente visual, con una experiencia parecida a la que ustedes vieron, pero solamente visual, sin la parte auditiva, y después se agregó también los elementos auditivos asociados a los instrumentos musicales. Los equipos que se utilizaron para esta experiencia fueron los que ustedes están viendo. Por un lado tuvimos el Unicorn, que es un equipo que mide actividad electroencefalográfica, EEG, tiene 8 canales secos. También se usó un equipo de realidad virtual, como el que ustedes están viendo en pantalla, por lo tanto la presentación de los videos a los participantes no fue en una pantalla como en este momento, sino que fue en sino que fue a través del uso de los VR. Y por último, también tuvimos el uso de audífonos para poder permitirles a los participantes que escucharan la experiencia. La metodología que se siguió fue la que ustedes ven en pantalla, donde primero se les dio la bienvenida, se les pidió que firmaran su consentimiento informado, luego se les colocó los equipos en el paso 2, los mostrados en la diapositiva anterior, y posteriormente se les registró, se hizo un registro de su registro base, de su actividad inicial, de sus condiciones iniciales. Luego se les hizo pasar por esta experiencia inmersiva y finalmente se les retiró los equipos. Esta es una implementación de cómo se veía ya realmente en el museo la experiencia. En este caso la experiencia fue fija, no se les permitía a los participantes moverse. Eh, Acerca de cómo era el paradigma experimental, que es como la parte más de la experiencia como tal. Teníamos 6 videos que fueron los mismos para la parte visual y para la parte audiovisual, es decir, que lo que se agregaba en la parte audiovisual pues era la parte de audio, y de estos 6 videos, 3 eran de la plaza principal, 2 de la gran Acrópolis y uno de la pequeña Acrópolis. Al finalizar cada uno de estos procesos, de estas etapas, se les pedía a los participantes que llenaran un cuestionario, que en este caso el que se decidió utilizar es un cuestionario estandarizado que se llama UEQ, o el User Experience Questionnaire, que es muy utilizado para evaluación de la experiencia del usuario. De este cuestionario se tomaron nada más estas preguntas que evalúan como estos dos grandes puntos, estimulación y originalidad, en esa escala de Likert como la que ustedes ven en su pantalla. Acerca de la información de los participantes y qué es lo que se obtuvo de aquí, pues tenemos datos de 51 participantes. Todos los participantes fueron mexicanos. Las edades varían entre 15 y 81 años. De estos, 30 participantes fueron mujeres y 21 fueron hombres. 27 participantes nos reportaron que necesitaban algún tipo de ayuda visual, normalmente lentes, y ninguno reportó tener algún problema auditivo. Adicionalmente, tenemos un banco de datos ahora que, además de los datos crudos, ya fueron estos datos preprocesados, se retiraron errores, se retiró ruido de línea, artefactos, y tenemos ya esta base de datos preprocesada que actualmente estamos trabajando para someterla a una publicación. También con esta base de datos ya preprocesada, estamos trabajando en el procesamiento de estos datos con un estudio piloto que se hizo en semestres anteriores y que bueno, no lo muestro ahora por tiempo, pero está trabajando también en ese procesamiento. Y bueno, pasando un poco a las conclusiones del proyecto, también las separé por cada una de las áreas. La primera, que es la de la caracterización acústica, nosotros estamos proponiendo una metodología para la realización de mediciones acústicas y de caracterización acústica en zonas arqueológicas abiertas, algo que no existe por el momento, o al menos no hay una estandarizada.
La zona arqueológica de Etzna presenta características muy particulares, muy especiales, especialmente asociados a los parámetros acústicos evaluados, como el tiempo de reverberación y la claridad. Eh, También, aunque no existe gran cantidad de investigaciones en zonas arqueológicas mexicanas, hay otros estudios que han encontrado cosas similares relacionadas a la idea de pensar que quizá los mayas tenían un conocimiento acústico de alguna forma por la naturaleza de sus espacios y la calidad de las características que llegaron a obtener. Hay otros estudios como los que se desarrollaron en Chichén Itzá, o en Palenque o en Cañada de la Virgen. Acerca del segundo tema de la recreación acústica, eh, el proceso de fotogrametría fue un proceso que nos permitió generar los mapas 3D sin la necesidad de tener que hacer un levantamiento que hubiera sido mucho más largo. El estuco de Etzna, como les me había mencionado, presenta unas características únicas. Como es un material rígido, realmente no hubiéramos esperado tener eh, características de absorción tan elevadas como las que encontramos entre 1 y 2 kHz especialmente. Y por otro lado, también corrimos una simulación acústica en INS buscando recrear las condiciones de la zona. Sin embargo, la riqueza y las características particulares que tiene esta zona eh, se quedan cortas al momento de hacer esta simulación. El software todavía no nos permite, lastimosamente, llegar a tener unas características que se asemejen tanto a la realidad como es nuestra zona. Finalmente, en la última área relacionada con la validación de la experiencia del usuario, no se identificó ningún otro estudio en nuestra revisión de literatura que haya empleado la neurociencia y específicamente la actividad de EEG para evaluar ninguna simulación acústica realizada en otras áreas y en otras partes del mundo, lo cual también es un avance. Y también este tipo de experiencias pueden ser interesantes en museos, puesto que típicamente las experiencias en museos incluyen normalmente solamente el componente visual. Entonces, al agregar el oído o la parte auditiva, agregamos una nueva dimensión, lo que también puede ayudar con la inclusión. Acerca de la producción científica, estos han sido los 7 artículos que se han publicado durante el proyecto doctoral y hay más en proyectados. No me gustaría irme tampoco sin antes agradecer a todas las personas que han sido de una u otra forma parte de este proyecto. Es un proyecto grande, multidisciplinario, en el que muchas personas han estado colaborando y pues les agradezco. También algunas fotografías de todos ellos y las referencias utilizadas para la presentación. Muchas gracias. Cualquier duda, la orden. Sí, muchas gracias, Gustavo. Pues si quieres, comenzamos con la sesión de preguntas. Y, bueno, pues si me permites, eh, yo tengo, bueno, primero te quiero agradecer por la presentación, Gustavo. Es un proyecto muy bonito el que presentas y me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, mm, pues ves que tus mediciones están basadas en los parámetros establecidos en la ISO 3382, pero esos parámetros fueron diseñados más bien para espacios cerrados, ¿no? Pues mi primera pregunta es, am, pues preguntarte si hay algún parámetro que definirías tú o alguna modificación a los parámetros de la norma que harías para mejorar estas mediciones en espacios abiertos, específicamente aquí
la zona arqueológica de Etzna. Sí, gracias. En realidad no creo que el cambio debería hacerse en términos de la definición de los parámetros, sino más bien en la metodología seguida para la obtención de de los datos. Es decir, la metodología nosotros la ajustamos en términos de cómo se obtenían estos datos y de qué procedimientos debíamos realizar para obtener de manera más fiable esa información y que los parámetros acústicos fueran válidos. Entonces, hacia allá iba más bien el tema del ajuste o de la adaptación de la metodología, no tanto en el cambio de los parámetros en sí mismos de ser estudiados. Ok. Entonces, como tal, los parámetros, la idea detrás de los parámetros sigue siendo la misma, entonces el ajuste es nada más para la forma en la que se realizan las mediciones. Así es, efectivamente. Claro, normalmente nosotros no evaluamos los parámetros acústicos en lugares abiertos porque se supone que el decaimiento es muy significativo y muy alto, ¿no? Y además, pues, no es como algo que la acústica tradicional lo haya visto. Entonces, por eso es que no existe en el momento un estándar para poder obtener parámetros en condiciones de lugares abiertos. Y es justo por eso también la propuesta de la obtención de la metodología. Ok, gracias. Y la segunda es ya un poco más interpretativa, pero eh, me sorprendió la presencia de las reflexiones en Ujú. las respuestas de impulso que me dieron. Quería preguntarte, mm, pues a lo mejor es una pregunta medio difícil de saber exactamente, pero ¿cuál crees que sea el motivo por la que los mayas hayan diseñado este sitio arqueológico para tener esas reflexiones como a los 2 segundos? Sí, lo que hipotetizábamos en algún momento con el doctor David era que quizá se buscaba poder trasladar mensajes de una zona a otra sin que necesariamente todo el trayecto se escuchara. Dado que tenemos estas reflexiones tardías, podríamos pensar que el desplazamiento sonoro puede darse en lugares muy alejados sin que necesariamente en el centro se estuviera escuchando. Pero al final eso ya es una hipótesis porque lastimosamente las zonas más alejadas de la zona arqueológica ya no se pueden estudiar porque están todavía cubiertas con vegetación. Entonces, desde el punto de vista acústico ya no sería posible irnos hacia otras edificaciones como la vieja hechicera que está como a 1 kilómetro quizá en línea recta del espacio donde estábamos nosotros haciendo la evaluación, eh, y que tal vez podría ser que ahí hubiera algún tipo de efecto sonoro que se produce dadas las condiciones de las plazas de este lado, digamos. Ah, ok. Pues sí, entonces estaría interesante, ¿no? Seguir realizando investigaciones sobre ese fenómeno, pero pues como mencionas, hay limitantes, ¿no? Para realizar esas investigaciones. Sí, 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 o sea, para ampliar hacia ese lado ya sería muy difícil porque incluso si tratáramos, no está habilitado esos espacios para poder el pasar. Entonces, en realidad ni siquiera nos permitirían llegar a ese espacio como la vieja hechicera u otras zonas que podrían estar también cubiertas todavía. Ok, pues gracias, Gustavo. Felicidades. Gracias, gracias, Tex. Sí, adelante, Flavio. Sí, hola, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Pues primero que nada, felicidades por toda esta investigación y todo este cúmulo de aportes a la comunidad científica y también a la cultura, ¿no? Gracias. Cultura intangible, ¿no? Del país. Eh, yo quería preguntarte si sabes si se han hecho otras investigaciones, vamos, no es que decir similares, pero pudieras relacionar sobre otras edificaciones u otras zonas arqueológicas igual mayas, digo, y particularmente mayas, para saber si existe alguna relación con lo que has encontrado o alguna coincidencia al respecto. Sí, eh, digamos que en términos
maya no hay tantas. Se ha estudiado mucho la zona arqueológica de Chichén Itzá, esa es la más estudiada. Bueno, fuera ahora de Tzna, que creo que también dejamos bastantes cosas, pero fuera de Tzna, creo que la que más he estudiado es Chichén Itzá. Y ahí lo que se ha identificado más bien y lo que se ha estudiado más bien mucho es acerca de el efecto que se produce en las escaleras, que es este efecto como del sonido del quetzal, en donde realmente parece que también los mayas buscaban generar más bien este efecto y no propiamente tener como una situación igual que en este, que más bien estaba enfocada hacia la generación de eventos. Espero que haya más investigaciones en el área maya que nos permitan ir robusteciendo en ese sentido el escenario de entender qué espacios se podían ocupar para qué cosas, para también reforzar un poco lo que los arqueólogos eh, piensan que ocurría en cada una de ellas. Pero por el momento la más estudiada es Chichén Itzá y más bien asociada al fenómeno sonoro producido ahí con el efecto del quetzal. Ah, correcto. Lo digo porque creo que pues se presta mucho para poder llevar esta investigación que haces hacia otras zonas arqueológicas y pues perdón, ya ahí poder ir tratando de generar algunas conclusiones sobre, nos basamos mucho y vamos a museos y creemos estos temas de, pues esta zona se utilizaba para esto o se cree que esta zona se utilizaba para esto otro, pero tal vez no se han hecho suficientes coincidencias o bueno, sobre todo en la parte sonora, pues de lo que realmente estas estructuras significaban, ¿no? En su momento. Por eso, nuevamente, pues reitero la felicitación y pues ojalá pues se sigan explorando pues estas avenidas de investigación, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, ya eventualmente más ambicioso ver entre todas las diferentes culturas que habitaban nuestro país pues y pues bueno, o también en América Latina, pues vamos, cómo, en una forma muy burda de decirlo, cómo es que tenían ese conocimiento, vamos, se pasaban la tarea, ¿no? Para poder llegar a decir que hacían cosas increíbles sin realmente incluso conocerse o sin realmente haber tenido alguna incidencia entre una cultura con otra, ¿no? Sí, 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 sí. Queda ahí un área de trabajo futuro muy grande para más personas que se quieran involucrar en el tema. Realmente es un tema muy interesante y que hay mucho todavía por estudiar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Flavio. Eh, Adelante, Lourdes. Hola Gustavo, buenas tardes a todos. Pues Hola. igual me uno a las felicitaciones. Tu trabajo me parece, bueno, el trabajo que presentas, ya mencionaste a todos los colaboradores. Me parece un trabajo muy interesante, interdisciplinario, no sé, siento que maneja mucho, o sea, la creación de este entorno 3D, la nueva propuesta metodológica, todo lo que hiciste. Mi pregunta no es tan técnica, es más de apreciación, ya que tú, em, donde presentas, digamos, como la evolución de tu trabajo, la última etapa, es en museos, en el Marco y en el TEC, ¿no? Entonces quisiera saber si hay algunos, o sea, cuáles fueron los comentarios de las personas. Sé que no se puede medir, ¿no? Pero si hubo retroalimentación con relación a cuál fue la experiencia en general, de esta propuesta, ¿no? Porque cuando, en mi caso, que fui una de las voluntarias y la experimenté, pues me gustó mucho, ¿no? Porque a mí me pareció algo como 3D y que podía acercar entornos que no son tan accesibles por la distancia, por diferentes motivos y podríamos como que tener acceso a sentirnos en esos lugares, ¿no? Dado a la experiencia sonora, a la experiencia visual. Entonces quisiera saber si hay algo como que, ¿qué comentarios obtuviste con las personas, sobre todo en el Museo Marco, que son personas que no están tan involucradas con la línea o con esta investigación? Sí, claro. Gracias por tu pregunta. En realidad, no tuvimos tanta retroalimentación así en el lugar, puesto las características que teníamos, que prácticamente pasaba uno y salía y era el siguiente, pero
En términos generales, la gente vivió una experiencia similar a la que tú mencionas, les gustó mucho la experiencia y por otro lado también decían que les había relajado, que se habían calmado, que salían como más tranquilos. Obviamente todavía los datos estamos en proceso de procesarlos, entonces no me atrevería tampoco a dar conclusiones en ese sentido, pero más o menos esa era la línea en la que mucha de la gente nos comentaba. Mira, qué interesante, ¿no? Porque hay otros temas en las líneas que he escuchado acerca del manejo de emociones, la reducción de estrés y eso, y este podría ser una propuesta, ¿no? Para ello. Sí, podría también ir hacia ese lado, aunque realmente no es el objetivo en este Ah, sí, caso claro. de esta investigación. Sí, Ujú. sí, claro, no, futuro, a futuro. Bueno, Sí, sí, sí. felicidades. Gracias. Gracias, Lulu. Muchas gracias, Lourdes. Am, ¿Algún otro participante tiene alguna pregunta que desea hacerle a Gustavo? Pues parece que no. Muy bien. ¿No? Bueno, pues entonces, eh, nuevamente, muchas felicidades por tu investigación y muchas gracias por este espacio, Gustavo. Eh, Gracias a ustedes. pues damos por concluida la sesión. Un saludo a todos y que tengan buena tarde. Buenas Gracias. tardes. Igual, estén muy bien. Hasta luego.